cuál es la característica que tendrá este niño o cómo es el cuidado que él tendría. Entonces el ángel le explica que no podría pasar navaja sobre su cabeza y que sería dedicado, no podría tomar sidra también para él. Le dio estas instrucciones. Bueno, y una serie de elementos que son sumamente importantes. Y quiero destacar en esto, amados, y señalar lo siguiente. Hay muchas personas que tienen la opinión de que la palabra de Dios no prohíbe el alcohol, pero ciertamente habla de el que se embriaga y que seamos sobrios. Y por esa razón, una persona dedicada a Dios debe actuar con sobriedad, es decir, en todo el dominio de lo que es su razonamiento, mirar con claridad lo que Dios quiere para que así lo pueda enseñar a los demás. Pero una persona con el juicio turbado por el alcohol básicamente va a cometer locura. Entonces vemos de que el ángel le dice, él será dedicado para Dios porque en él se iniciará la liberación del pueblo de Israel. En ese entonces ellos estaban cautivos a los filisteos porque ellos habían hecho lo malo. Esta historia inicia en el capítulo 13 de Jueces. Dice en el verso 18 del capítulo 13, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Quiero, hermano, destacar esto, miren. Aquí aparece la palabra admirable, que también se repite en Isaías, en su capítulo 9 y su verso 6. Cuando el ángel está dándole todo tipo de explicación concerniente a lo que ellos van a hacer con el niño, Manoah le pregunta que cuál es su nombre. Entonces aquí nótese que hay una expresión que es muy familiar. Dice, mi nombre es admirable. ¿Saben cuál es ese nombre? ¿O a quién se le atribuye ese nombre? A Jesucristo. Cristo estaba ahí y vemos también que cuando Manoah propone hacerle un banquete al ángel, porque no sabía que era un ángel, entonces él les dice, no, hale holocausto a Dios. Pero cuando ellos preparan el holocausto, que dice que desciende fuego, dice que el ángel subió al cielo en el mismo fuego. Ok, vamos a retornar a lo que es Sansón. Ya conocemos la característica, cómo es concebido a sus padres. Sabemos que él fue dedicado a Dios, pero entonces él se enamora de una joven en Timnat, la cual no era de su descendencia. Entonces los padres les dicen, tú tienes muchas parientes cercanas, hay muchas mujeres de tu parentela que tú puedes escoger. ¿Cómo te ha agradado una mujer de los incircuncisos? Bueno, él les dice que le agrada, pero la palabra nos señala que era un propósito de Dios, porque ahí iniciaba el asunto de la liberación y de la venganza contra el pueblo de los filisteos. Dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, esto es ya cuando él, recordemos que cuando ellos bajaban hacia donde estaba la joven, él se topa con un león joven, dice la palabra. Él lo destroza, lo mata, pero después
que volvieron ya para formalizar el compromiso, él va a mirar el león y allí encuentra miel, un panal de miel en su boca. Entonces, cuando él está en la celebración, que le hicieron una celebración y buscaron a los jóvenes, era costumbre en ese momento hacer eso, él le propone un enigma, que si ellos se lo adivinan, él le daría 30 vestidos de lino. Bueno, y una serie de cosas apostaron. Si ellos le descubrían el enigma que él les dijo, que era concerniente al león y a la miel. Dice, aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que tuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Aquí vemos cómo inicia la historia con la joven. Estas personas que eran nativos de ese lugar, cuando ven que no pueden adivinar el enigma, descifrar el enigma, entonces van donde la joven y le dicen que hagan lo posible para que él le declare de qué se trataba. Y empezaron a presionarla y hasta que él le declara lo que esto significaba. Bueno, ellos evidentemente les adivinaron el enigma, pero él fue y le buscó los vestidos a causa de 30 filisteos que mató. Ahora bien, ¿qué sucedió con la joven? Él se fue, pero cuando regresó, la joven se la habían dado a otra persona. Y aquí quiero detenerme un poquito para reflexionar, amados. Es penoso, triste, cuando usted está enamorado de alguien, vamos a decir en ese caso. Bueno, le pasó a Jacob. Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y ya cuando llegó el momento de entregársela, le entregaron a otra. Posiblemente desde el punto de vista humano dirían la mayoría, bueno, yo gané porque me dieron esta y tengo la posibilidad de trabajar por la otra, pero lo cierto es que él, a la que le agradaba era esa, era por Raquel, y por ella hizo el sacrificio de 7 años. Bueno, en el caso de Jacob, él trabajó 7 años más y también recibió a Raquel. Porque en el caso de él, decía, según lo que le dijo el padre, es que no podía darse la menor antes que la mayor. Ahora bien, en el caso de Sansón, desde el punto de vista humano, siendo él y teniendo la característica que Dios o el ángel le había dicho a sus padres que él había de tener, y sabemos que fue el hombre más fuerte por la gracia de Dios, básicamente, y conocemos de que su fortaleza, su fuerza, estaba basada en su cabello y en lo que el ángel le dijo, le declaró a sus padres, de que no podría pasar navaja sobre su cabello porque el día que lo hicieran, perdería su gracia, su fuerza, sus atributos. Pero él también se vio envuelto en otro inconveniente con otra dama, que después vamos a mirarlo. Pero con relación a esta primera, fíjense que él
cuando se entera de que esta dama le fue quitada y entregada a otro varón, él se venga de ellos, enciende los campos usando zorrillos, zorras y estas cosas, y enciende los campos y ya los viñales que tenían. Cuando se enteran los filisteos de que él había hecho esto, entonces van y asesinan a la joven y a su padre. Entonces ahí empieza ciertamente una cacería de él contra el pueblo de los filisteos. Pero quiero, hermanos, destacar y amigos, la gran mayoría de los seres humanos somos ambivalentes. Y esto lo hemos visto mucho desde que se creó el mundo. Bueno, Adán fue puesto en la creación de Dios. Enseñorece de eso, de todas las cosas que aquí hay. Solamente usted no le va a poner la mano a esto. Pero él, a lo que Dios le prohibió no tocar, él lo tocó. Y evidentemente entró el pecado. Pero de ahí en adelante el hombre comenzó a practicar el pecado hasta que vino el diluvio y acabó con esa generación. Solamente Noé y su familia, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos se salvaron. Pero de ahí el mundo comienza de nuevo. Pero el hombre sigue cada día más inclinado hacia el mal. Y Dios llega a decir, me arrepiento de haber hecho el hombre, porque el hombre es ingrato. Dios dice que el hombre es duro de servir. El hombre es terco, básicamente. Y hay cosas que aún viendo cómo Dios actúa, no es motivo para obedecer a Dios, para apegarse a sus mandamientos, sino irse en pos de los deleites, en pos de la vanagloria, en pos de los deseos mundanos. Y este es el caso básicamente de Sansón. Y bueno, yo digo que aquí hay un contraste entre lo fuerte y lo débil. El hombre más fuerte del mundo se vio doblegado ante una dama, o ante 2 damas, porque él tuvo que declararle el enigma a la primera. Pero también aconteció, y esto lo llevó a la ruina, pudiéramos decir, al fracaso. Él después, y esto se encuentra, bueno, la historia inicia en el capítulo 13 y llega al capítulo 16. En el capítulo 16, allí vemos, ya entrando en una segunda parte, el caso de Dalila. Él vuelve y se enamora de otra mujer filistea, Dalila. Entonces, ella es abordada por los filisteos en ese momento y ellos le indagan para que ella descubra, y le advierten inclusive, para que ella descubra cuál es la causa que lo hace tan fuerte a Sansón. Entonces, ella empieza a preguntarle, pero él al principio y en varias ocasiones no quiso declararle cuál era la causa básicamente de él tener esta fuerza. Pero nosotros, amados, reflexionando un poco, sabemos cuál era la causa. Él fue escogido, él fue entregado fue concebido a sus padres, siendo inclusive su madre estéril. Y Dios, aún así, le concibió este hijo y lo eligió como nazareo, es decir, como consagrado a Dios, para que cumpliera con lo que Dios había establecido. Pero cuando él se mantuvo
siendo obediente a Dios, las cosas marcharon bien. Las cosas le salían perfectamente, pero cuando él comenzó a distraerse, cuando él comenzó a darle prioridad a lo mundano, a la vanagloria, a los deseos y deleites mundanos, pues entonces vino el fracaso. Ella seguía insistiendo y también seguía siendo instigada por aquellos hombres para que le ayudara y que le sacara el sí, o para que él le diera respuesta de cuál era la causa de él ser tan fuerte. Entonces conocemos, hermanos, que ella sigue insistiendo. Bueno, hasta que él decide contarle y le abre su corazón, dice la palabra, y le dice que su fuerza radica en su cabello. Bueno, él tuvo un sueño profundo. Ella buscó a alguien y le cortó el cabello a Sansón. Y ahí inicia un calvario para él. El hombre más fuerte ahora está cautivo en manos de sus enemigos, los cuales hasta los ojos le sacaron, los torturaron, los encarcelaron, lo maltrataron. Y todo esto fue por no permanecer fiel a lo que Dios le había encomendado, a lo que Dios le había establecido. Por lo tanto, amados, quiero volver otra vez a la expresión admirable que habíamos señalado al principio. Aquí vemos que esta expresión se le atribuye a Cristo. Isaías, en su capítulo 9 y su verso 6, allí aparecen estos nombres que fueron atribuidos a Cristo. Isaías capítulo 9 y su verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto, atributo, todos estos nombres recaen nada más y nada menos que en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que el que organizó este evento, el que organizó y declaró, dio la buena nueva a esta familia, a la madre primeramente y después, posteriormente al padre, a Manoah, fue el mismo Cristo, porque él le declaró, cuando Manoah le pregunta que cómo es su nombre, él le dice: mi nombre es admirable, y este nombre recae sobre Cristo. De modo que, bueno, hay otro pasaje que dice que también había una roca que le seguía desde el principio, y esa roca era Cristo, dice el apóstol Pablo. De modo que, amados, debemos entregar nuestras vidas. Debemos procurar cada día afirmarnos en los caminos del Señor. Dios nos ha escogido, a lo que ya estamos en este camino, para llevar buenas nuevas de salvación, sembrar la semilla de su palabra en los corazones que la necesitan. Pero hay advertencia. Fueron muchos los hombres de renombre del Antiguo Testamento que no concluyeron, o cuya fin, la postrimería de su vida, no fue muy agradable delante de los ojos de Dios, porque se inclinaron básicamente a lo que no agrada al Señor. Y esto fue el caso también de Sansón. Lo primero es que él inició, aún como dice la palabra, que Dios permitió, que todo era cosa de él, de Dios,
que él se enamorara de esta primera joven, pero sus padres le advirtieron, pero habiendo tantas damas, tantas mujeres que tienen tu parentela, ¿cómo tú te vas a enamorar? Bueno, él les dice que esa le agradó. Pero a veces debemos atenernos de nuestro propio yo y de lo que le gusta a nuestro propio yo para darle cabida al Señor. Y Juan el Bautista dijo, cuando desarrollaba o cuando ya llegaba al final del trabajo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Lo que Juan quiso decir, es necesario que Cristo se estructure en los corazones de cada ser humano, que Cristo tome fuerza en cada corazón, en cada mente, que los mandamientos de Cristo sean lo que prevalezcan en cada uno de los corazones, en cada uno o una de la mente del ser humano, porque esto es el todo del hombre. Tener a Cristo como el centro de su vida, obedecerle, cumplir cabalmente, porque cuando nosotros nos descuidamos, nos alejamos de la cosa del Señor, cuando le damos prioridad a la cosa de este mundo, viene el fracaso a nuestras vidas. Y eso es, usted lo puede notar en todos los aspectos. Si usted quiere que las cosas prosperen en términos laboral, encomiende a Dios su labor del día, del mes, del año. Permita que Dios sea el que le dirija en todo, en su finanza, en su vida matrimonial, en su hogar, en todas las cosas. Que sea Dios, Él, que tome el control, que tenga el control. Mientras Sansón estuvo firme en las cosas del Señor, mientras Sansón estuvo cumpliendo con lo que Dios le había establecido, mientras él no se olvidó de que él era un escogido, un consagrado, estuvo la presencia de Dios. Pero ya cuando él le declaró, cuando él le fue cortado el cabello, él quiso reaccionar y dijo, yo como otras veces me he escapado, esta vez lo haré. Pero ya era demasiado tarde. Dios le había quitado su gracia. Dios le había quitado su poder. De manera, amados hermanos, que hoy es un día oportuno para reflexionar en eso. ¿Cómo está su relación con Dios? Mucha gente se está yendo de este mundo. Hay muchas personas enfermas. Cada día se incrementan las enfermedades, los virus. Y dice la palabra que esto es principios de dolores. Pero hay poca persona que está haciendo caso al llamado de Dios, al consejo de Dios. Y entonces, por esta razón, la gran mayoría está pereciendo sin Cristo. Pero hoy es un día oportuno para reflexionar en esto. ¿Quiere usted prosperar en todo lo que hace? ¿Quiere usted tener la fuerza de Sansón? Obedezca a Dios. Fíjese que cuando él desobedeció, desapareció la gracia del Señor, desapareció su fuerza física y fue hecho prisionero de sus enemigos. Asimismo, cada uno de nosotros está librando una batalla en este mundo.
cada uno a su modo. Pero si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si Él nos ayuda a permanecer y nosotros permanecemos en Él, pues evidentemente obtendremos la salvación, la vida eterna. Prosperaremos en todo cuanto hagamos. Todo lo que emprendamos nos irá bien, dice la palabra, porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, como demostró cuando Sansón se mantuvo firme, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es aquel que podrá hacernos daños si nosotros permanecemos fieles en Él? Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.